Aquí se inicia Trovando, canciones de esperanza y solidaridad para construir el buen vivir. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes. Por Radio Cimarrona, porque los sábados son de trova. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Tengo derecho a no ser discriminada por mi color de piel, por mi religión o mi idioma, o por mi orientación sexual. Tengo derecho a la vida, a la seguridad, a un trabajo digno y en equidad, al seguro social. Tengo derecho. Tenemos derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos. 30 derechos que te pertenecen. Hazlo. Me voy de aquí, Palo Mayor. Me voy, Palo Mayor. Me voy, Palo Mayor. Ahora, Palo Mayor. Ahora, Palo Mayor. Muy mamá, Palo Mayor. Muy papá, muy Palo Mayor. Pero bueno, pan buen, Palo Mayor. Pero bueno, pan buen, Palo Mayor. Vete de aquí, Palo Mayor. Usted tiene que ir, Palo Mayor. Usted tiene que ir, Palo Mayor. Ahora, pan buen, Palo Mayor. Llorando, pan buen. Aquí estamos trovando. Estamos trovando porque los sábados son de trova por esta radio Cimarrona, la radio que te acompaña. Como habíamos anunciado, ya tenemos en línea a Jonathan de Olio Ramos. Buenos días, Jonathan, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, José Luis. Me encuentro muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo y todo ese público que cada sábado está pendiente a todo lo que ocurre en ese espacio que tiene una vinculación muy importante porque es un espacio diferente, un espacio de educación, es un espacio de visibilización y puesta en valor de esa cultura de la que mucha gente no habla y no dice, sobre todo con ese punto que tú le das de la parte de la trova, de esa verdadera identidad. Hoy día de Nochebuena, desde la casa, sábado, estamos aquí para compartir y estamos a tus órdenes. Pues muchas gracias Jonathan por aceptar conversar con nosotros acá en este espacio, aprovechando el tiempo de la trova, los sábados, porque los sábados son de trova, sino que le pregunten a nuestro amigo Tony Arias Gil, que está por allá por Bávaro. Si quiere hacer alguna pregunta también, Tony y otros amigos, bienvenidos sean las preguntas para interactuar con Jonathan. Un dominicano, doctorado en educación con orientación a la investigación y la docencia. Tiene una maestría en didáctica de las ciencias sociales. Jonathan, a propósito, estos apellidos de Olio Ramos, me parece del sur. ¿Tú eres sureño? Así es, de Olio Ramos son dos apellidos mezclados con vinculaciones, por un lado sureño, por otro lado cibaeño. Ambos apellidos vienen de inmigrantes. El de Olio fundamentalmente del sur. Mi familia paterna es originaria de la Rancha del Cercado de San Juan. Bueno, estamos cerca entonces, porque yo soy de la Mata de Farfán. Bueno, pues a mí Las Matas es un pueblo encantador y donde tengo grandes amigos, la familia Valenzuela, los hermanos Valenzuela, que son comunicadores, son mis amigos. Estuve allá hace poco en el Festival Cultural Sureño, invitado, coordinando la parte cultural, y ahora también estuve en Las Matas porque fui a dar una conferencia que tú también cubriste muy bien el evento, a la Feria Binacional, invitado precisamente por la Alcaldía del Cercado. Estuve dando una conferencia en Bánica en la Feria Ecoturística, de manera que tenemos vinculaciones. Desde luego.
Jonathan, estos estudios que tú has realizado, ¿por qué te inclina hacia la sociología, hacia la orientación, hacia el folclore, hacia estos temas que en un joven en estos tiempos es difícil que puedan dedicarse a estos, valga la redundancia, a estos temas que se les presta muy poca atención de parte del Estado Dominicano? Bueno, ya tú lo has dicho, esa es una de las preguntas que siempre se me hace, porque sí, soy muy joven, apenas acabo de cumplir 36 años, ahora el pasado 4 de noviembre, pero bueno, son cosas con las que uno, yo voy a decir que nace y se va haciendo. Yo vengo de un hogar criado por mis abuelos, donde era un hogar de esos hogares dominicanos tradicionales. Ya te dije, por ejemplo, esa casa donde me crié de Consureños, en un barrio capitalino, donde por las noches se reunían familiares a hablar sobre las costumbres y tradiciones de los campos, a hacer cuentos, a recitar poesía, décima, hablar de las tradiciones, de la religiosidad, en un hogar donde había un altar, donde un familiar celebraba una fiesta de atabales, donde visitaba con mis abuelos que un cabo de año, que un 9 días, que un rezo, y ahí entonces me voy creciendo, me voy formando desde muy pequeño, ya adolescente. Me pertenezco a los movimientos culturales de diferentes sectores de la zona norte de la capital, porque viví en el barrio Las Cañitas, en el ensanche Luperón, etcétera, y por ahí estuvo mi vinculación a lo social, igual parte también de los grupos de la iglesia. Ya desde adolescente yo estaba vinculado a esto. A los 13 años yo escribí un artículo que publiqué en el periódico Nacional en ese tiempo, acompañado de una maestra que falleció, en paz descanse. Ella me acompañó al periódico Nacional, que uno tenía que escribirlo y llevar el artículo en una hoja para publicarlo por el espacio, la sección Los Lectores Opinan. ¿Y tú sabes de qué fue ese artículo que yo escribí a los 13 años? Dime a ver, Jonathan. De Liborio Mateo. De Liborio Mateo, papá Liborio. Exactamente. ¿Por qué? Porque mi abuelo era liborista. Mi abuelo murió en el 2006. Fue un liborista, fue descendiente también de la matanza de Palmasola. Y venía con todas esas vinculaciones, y en la escuela, en la primaria, en la secundaria, entonces me inclinaba mucho por las ciencias sociales, la historia, la lectura, el escribir. Era el que seleccionaban para las actividades, para hablar, para recitar. Entonces me voy vinculando a eso. Me gustaba ir a las bibliotecas a leer. Andaba a todas las bibliotecas de esos barrios, porque antes no existía Google, ni la internet, ni nada de eso. Era matándose, leyendo, transcribiendo y todo eso. Entonces por ahí viene toda esa vena. Además de en la parte de mi familia materna, también tengo unas vinculaciones que tuve unos tíos también que le gustaba que la lectura, que la educación, que la participación en los movimientos sociales, etcétera. Y por ahí básicamente que viene todo ese proceso por el cual estoy dando mis pasos. Jonathan, en tu doctorado, pudiéramos resumir los aportes que tú haces, pudiéramos hablar un poquito sobre ese doctorado que hiciste y los aportes que haces a la sociedad dominicana. Muy bien, el doctorado lo estoy haciendo, el doctorado lo estoy haciendo, es un doctorado en investigación y docencia en la Universidad Santander de México. Voy para 3 años haciendo el doctorado. Tú sabes que el doctorado toma un tiempo porque tiene varias fases. Ya estamos en la parte
para entrar a la parte del proceso de investigación. Por igual hice la maestría con ellos. Es una universidad que tiene presencia en diferentes países de América Latina y Europa. ¿Por qué la investigación? Porque es una pasión que tengo. Ya me había formado en materia de investigación. Me gusta la investigación, sobre todo la parte de la investigación vernácula, la investigación cultural, la investigación que tiene que ver con la parte oral, con el trabajo de campo, como llamamos en antropología, toda esa parte etnográfica con participación propia de la gente, con observación participante, porque como tú decías ahorita, ¿por qué me fui por ahí? Porque veo que hace falta, porque no quería entrar a lo tradicional y a lo propiamente ahora, no, que informática, que contabilidad, etcétera, no. Yo quería, aunque incluso la misma familia a veces dice, pero ¿por qué tú estudiaste sociales? ¿Por qué te fuiste por la parte antropológica? ¿Por qué tú haces eso? Bueno, primero porque me gusta, porque creo que estoy aportando a mi país, a la sociedad, al mundo, y tengo esa visión y le digo a la gente, no me corten mi sala porque pienso que todavía tengo mucho que dar. Aquí en el país hace falta muchos investigadores, sobre todo de la parte de las ciencias sociales, porque se entiende que cuando se habla de congresos de investigación científica, la parte de la medicina, de la biología, de otras investigaciones grandes, no. Y hay fundamentalmente en la parte de las ciencias sociales y de las humanidades, hay mucho que investigar. Lo primero que hay que investigar son las personas, cómo viven, qué hacen, a qué se dedican, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, por qué el comportamiento y sobre todo la parte histórica, originaria. Aprovecho la oportunidad para compartir con todo el público y contigo que hace unos días acabo de participar en el Congreso de Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en la parte de humanidades, la única presentación de investigación que se hizo propiamente de religiosidad popular fue la mía, donde compartí con un público muy bueno que había ahí. Había muchos académicos y cientistas sociales, antropólogos, sociólogos, gestores culturales, y entonces compartí un trabajo que hice de un posgrado. El trabajo se llama Celebración de la Religiosidad Popular Dominicana, específicamente de las Cofradías del Espíritu Santo, 4 miradas y una fe, donde abordo lo relativo a 4 cofradías que hay en el país del Espíritu Santo en diferentes zonas del país, con miradas netamente propias, y esa riqueza que tienen las cofradías, que cuando tú le hablas de eso ahora a algunos jóvenes, ¿y qué es eso? Entonces tú le vas diciendo y tú le vas explicando y ellos se van conectando, entonces dicen, pero yo había escuchado. Entonces esas son de las cosas que a mí me interesa investigar y compartir. No más de lo mismo, porque se ha investigado mucho, pero todavía falta, sobre todo ponerle ese punto que a mí me gusta ponerle, que es la claridad, de que cuando la gente me lea, sepa de qué hablo y se conecte y le interese. Entonces por ahí es que vamos. Importante lo de esas 4 cofradías que existen en el país. Podríamos aprovechar para refrescar la memoria, para informar a nuestra gente dónde se encuentran esas 4 cofradías y cuáles son las características principales, aprovechándote que estamos en esta entrevista. Excelente. Sabía que como buen periodista venía la pregunta. Me basé básicamente en 4 y ya la gente y los portadores me están pidiendo que integre otra, al igual que algunos investigadores de renombre como el maestro José Guerrero, historiador y antropólogo, me recomendó la investigación de otra, porque luego te voy a mandar el trabajo. Ya ese trabajo, además de que se publicó en México, en la universidad que estudié, ya está publicado en varias revistas científicas de diferentes partes del mundo. Aquí se va a publicar en la revista de la UAS también,
que fue seleccionado el trabajo para publicar. Obviamente, cuando hablamos de Cofradía del Espíritu Santo, debemos iniciar por los congos, que ya cuando inició esta entrevista conmigo vi que introdujiste, y parece que estamos bien conectados, ahí esas canciones que nos van llevando allá a Mata de los Indios, y sobre todo esa que es la que inicia, esa canción que pusiste cuando estaba iniciando, la que inicia ese toque de esos 21 palos, que eso tiene toda su tradición. Abordo la Cofradía del Espíritu, de los Congos del Espíritu Santo de Villamella, que son patrimonio nuestro. Ese patrimonio que a veces no valoramos, no conocemos, y como no conocemos no lo entendemos, porque aquí tú sabes que tenemos esa visión de que lo negro es haitiano y de que todo lo que que viene de África es malo, pero no. Cuando conocemos y nos adentramos, entonces nos enriquecemos. La segunda cofradía que investigué es la Cofradía de Cotuí, una cofradía quizás de las más antiguas, con una vinculación muy importante a esa religiosidad popular, pero con un punto muy cibaeño, porque aquí hay gente también que entiende que de religiosidad es solo en el sur, no, en el Cibao hay una riqueza extraordinaria. Leer todo lo que tiene que ver y todos los aportes de esa cofradía tan antigua que hay en Cotuí, que para esa celebración Cotuí se cierra y todo el mundo se involucra en eso. Hay palos, hay colores rojos, está el Espíritu Santo regado en el pueblo. Pero si hablamos del Espíritu Santo, tenemos que irnos al sur. Y en San Juan, fundamentalmente, en el pueblito del Batey, hay una cofradía que tiene una vinculación netamente afrodescendiente, porque todas esas zonas eran zonas de manieles, por ahí. Entonces, el Espíritu Santo del Batey, cuando hablamos de eso, también nos conectamos con esa característica propia del sur, donde se toca palo, donde se toca comarca, donde se le canta pri, carabinea al santo, que mientras en otras cofradías está vinculado a una paloma, aquí tiene una vinculación netamente con San Juan Bautista. Entonces, todo eso lo vamos estudiando y vamos como demitificando y llegamos a un origen. Entonces hay una cuarta visión o mirada, como yo le llamo en el trabajo de investigación, que es la cofradía del Espíritu Santo de Comendador, que gracias a la amiga y hermana de Doris, que es servidora de misterio de muchos años aquí en el país, pude llegar a conocer y a analizar un poco esa cofradía que tiene más de 200 años, que viene con toda una historia familiar, de resistencia, sobre todo en ese pueblo de Elías Piña, en Comendador, y entonces integré esa mirada. ¿Cuál es la vinculación fundamental? Poner en valor y visibilizar esas cofradías, porque a veces cuando hablamos de cofradía entendemos que son otras cosas. Esos son asociaciones de cómo esas personas se organizaban fundamentalmente para cumplir una función social, además de la función religiosa, porque esos cofrades se organizan, comparten la pena, la alegría, comparten la identidad, comparten la religiosidad. Hay que ver cómo se organizan y cómo esperan esas celebraciones, cómo participan, cómo se apoyan, cómo existe un respeto que todavía en esos pueblos. Cuando uno va, por ejemplo, a la cofradía del Carmen, que dirige Efre de allá en Bánica, que eso también son temas de mucho estudio, uno ve ese respeto, cómo el hermano Efre tiene más de 500 ahijados por el respeto que le tienen, cómo se besan las manos. O sea, es una cosa que se estudia, y si nos vamos a esas primeras cofradías, José Luis, que se hicieron aquí por esta parte de lo que hoy es zona colonial, San Carlos y por ahí, que es originaria, esa cofradía de la celebración de San Miguel, la primera cofradía de esos negros de esa zona, que a veces el mismo Estado repele y dice
y la iglesia también fundamentalmente. Pero mira, están celebrando a San Miguel, fumando con esos túbanos, con esas celebraciones frente a la iglesia de San Miguel, y entonces el sacerdote dando la misa. Pero es que esa iglesia y otras de la zona fueron construidas por esclavizados, por negros, entonces le pertenece a ellos. Fue una iglesia construida para los negros, porque ahí tenían su cofradía, porque no le permitió el Código Carolino que ellos entraran y celebraran en otro lugar. Entonces, son de las cosas que dentro de mi línea de investigación, además que trabajo otros temas, voy trabajando, voy visibilizando poco a poco desde otra perspectiva, no de esa perspectiva colonial, de esa perspectiva eurocentrista que siempre nos han metido en la cabeza, que eso es lo mejor, que eso es lo superior, que eso es lo que hay que hablar, sino desde otro ángulo, desde el ángulo de esa verdadera identidad nuestra, de esa identidad cimarrona, como se llama la emisora Radio Cimarrona, de esa identidad que también tiene 3 características fundamentales por las 3 culturas que tenemos. Entonces hay que hablar de todo eso a esta generación para que entiendan que no lo tenemos detrás de la oreja el negro, que el negro está en todo nuestro ser. Así mismo cuando caminamos, cuando hablamos, cuando escuchamos música, cuando nos vestimos, cuando comemos, cuando pensamos, en todo está. Así mismo es, Jonathan, y a propósito, desde Bávaro nos pregunta el amigo y colega Tony Arias Gil, ¿cómo se mantiene la continuidad de la cofradía y cómo se integran los jóvenes a ella? Tú que has estado y está, porque es tu línea de investigación, además de que participa activamente de estas actividades. Y además le agrega, Tony, otra preguntita. El tema del gagá y el entendimiento entre la cultura popular y la cultura de los descendientes haitianos. ¿Cómo es posible son 2 preguntas, ¿cómo es posible esa coexistencia? Excelente, me gusta la pregunta, muy puntual. La participación de la juventud, de la adolescencia en esas cofradías de las que he trabajado y sigo trabajando, porque el trabajo no ha cerrado, la investigación no ha cerrado. Hay que visitar esa zona para uno darse cuenta que aunque no en una mayor proporción como la que uno quisiese, hay una integración de jóvenes, sobre todo jóvenes que forman parte de esa misma familia de cofrades, que van subiendo, y los padres y los abuelos y los tíos y los padrinos y las comunidades le van inculcando y le van integrando esa participación en este tipo de actividad y le van haciendo saber que ellos son los continuadores. Por ejemplo, en toda esa zona de Villamella, que le conocemos como la Sabana del Espíritu Santo, incluso en estos momentos tenemos ya grupos folclóricos, tenemos grupos patrimoniales de jóvenes netamente que se han ido organizando, aunque tienen otras características más actuales, pero su propósito es visibilizar esa historia. Entonces, por ejemplo, si nos vamos también a Cotuí, ahí hay una gran participación de jóvenes, sobre todo de mujeres jóvenes, que tú la ves que están, que forman parte de todos los rituales, de todas las celebraciones, que se visten, que incluso están también formando parte, porque ya tenemos paleros y paleras jóvenes, cantadores de salve, compositor igual en San Juan. Vuelvo al caso de Éfrede. Éfrede tiene un liderazgo y una cantidad de jóvenes que forman parte de esas 2 cofradías, la del Carmen y la de San Francisco, el de Bánica, que eso hay que verlo. Pero también en las comunidades dominico-haitianas que forman parte, que cohabitan, que viven, hay una integración de ellas. Sabemos que históricamente
eso siempre ha estado, porque como yo siempre planteo, somos hijos de una misma isla, pertenecemos a un mismo tronco, cada uno con sus particularidades, pero en sentido nos encontramos, a veces nos encontramos, a veces nos desencontramos, en el espíritu del respeto y de la diversidad. Pero la comunidad dominico-haitiana también se integra y participa. Es diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en otros países, donde, por ejemplo, no hay esa integración tan fuerte dentro de la religiosidad popular, porque nosotros, aunque tenemos características diferentes y similitudes en torno a lo que tiene que ver con el vudú haitiano, la 21 División o vudú dominicano, hay un encuentro. Entonces, yo soy de los que propicio que esa participación debe de darse. Tú estuviste en la feria ecoturística y viste la integración que se da entre ambos pueblos. Sí. Ahí no hay nada de lo que se ve aquí en la ciudad, y lo que hay es integración, respeto, participación, alegría, etcétera. Entonces yo en las actividades que generalmente participo, siempre hay dominico-haitianos, siempre hay integración, y esa participación de los jóvenes en esas zonas que son muy puntuales, que son zonas de mucha tradición, siempre se da, porque ellos ya van entendiendo que ellos son los continuadores y lo que tienen que seguir dando a conocer esa tradición, ese legado de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Hay que ir a esa zona para uno ver eso, para que no piense que yo estoy hablando por hablar, sino de que hay que ir ahí. Lo que se vive en Villamella, en toda esa parte por ahí, por ejemplo, tú vas a una celebración de la Dolorita en Los Morenos y tú vas a ver los jóvenes integrados, porque ya los mayores, doña Tatica y los demás, ya están muy mayores, entonces ellos van integrándose y le van dando su dinamismo. Uno va mirando las variantes, por ejemplo, de los diferentes ritmos que ahora se van integrando. Antes conocíamos, por ejemplo, los comos, pero ya tú tienes el palo cañuto, el palo de muerto, un ritmo que está muy merengueado, pero eso ellos lo van trabajando y lo van integrando y van adaptando, porque en antropología sabemos que la cultura no es estática. La cultura se va transformando por la necesidad de ese colectivo, por la integración, por la migración, por la inmigración, y eso fortalece y enriquece la cultura. A propósito, te reitero la pregunta que nos hacía el querido amigo Tony Arias Gil, el tema del gagá y el entendimiento entre la cultura popular y la cultura de los descendientes haitianos. ¿Cómo es posible esa coexistencia? Tú que también has investigado mucho sobre este tema. Hablar de gagá aquí en el país, tú sabes todo lo que viene. Aquí, Jonathan, aquí en este programa, en Radio Cimarrona o en el espacio de comunicación insular, se puede hablar de gagá, y se puede hablar de gagá sin ningún tipo de restricción. Así que aquí sí podemos hablar, porque aquí no hay ningún tipo de problema con eso. Claro, sé que claro que sí, que se puede hablar en el espacio, y yo también lo hablo sin ningún problema donde quiera. Cuando digo hablar en sentido general, pero cada año cercano a la Semana Santa, que salen los grupos de gagá y se hace todo ese ritual, etcétera. Tú sabes lo que se da, que uno tiene que llamar a los programas, escribir, etcétera, y Dagoberto es el mejor ejemplo de eso, que siempre sale. Entonces, bueno, el gagá se ha ido fortaleciendo en el país contra viento y marea. La participación de los grupos de gagá se ha ido masificando. Ya, por ejemplo, hay medios de televisión que invitan grupos de gagá. El año pasado, por ejemplo, llevaron un gagá a Telemicro.
y ahí incluso Roldán aprovechó para visibilizar. Entonces ya esa historia va quedando atrás. Siempre vamos a encontrar resistencia. La integración de ambas comunidades se da. Hay que ir a San Luis para ver esa integración de dominico-haitianos, de haitianos, de dominicanos, de nacionales que vienen de otros pueblos, porque el año pasado en el Gagá de San Luis yo vi muchos venezolanos y puertorriqueños y cubanos participando. Pero si tú te vas, por ejemplo, a toda la parte de San Pedro, La Romana, Boca Chica, Atomayor, todos esos gagás que se dan por ahí, todos esos grupos, la participación es amplia de ambas nacionalidades. Los grupos de gagá se han organizado. Hay una asociación de grupos de gagá que dirige Ramón Britis en toda esa parte del este. Pero también yo pienso que somos nosotros mismos los que nos hemos dedicado a este trabajo, que tenemos que hablar más de esto, escribir, hablar, explicar, porque a veces hay resistencia y miedo. Y ya hace mucho que el gagá forma parte de nosotros también. El gagá de Elías Piña y otros gagá de esa zona fronteriza de la parte del sur. Es un gagá que se ha integrado y se ha criollizado. Hay un gagá teatral, hay un gagá que va integrándose con esos jóvenes. O sea, entonces yo pienso que sí, que esa integración se ha ido dando, ha ido ganando el gagá, resistiendo contra viento y marea, sobre todo con las iglesias que son los que quieren oponerse, algunos ultraderechistas de los gobiernos de turno que también lo vinculan con otras cosas, y entonces se le va dando a demostrar que no es. Que así como hay carnaval, que así como hay merengue, como hay congo, como están los guloyas, como están las cofradías, como se celebra cualquier festividad de la religiosidad popular, también el gagá forma parte. Resaltar con el tema del gagá lo que se hizo este año, ya iba a decir el año pasado, en el mes de marzo, oficiado por las Naciones Unidas, el proyecto Diálogo de Tambores, donde el gagá tuvo una participación fundamental y fue reconocido también como parte de nuestra cultura, de manera que hay que seguir hablando de esto y sobre todo estudiándolo y dándolo a conocer, porque ahí vuelvo y entro al tema de investigación. No es solo yendo al lugar, participando, es también recogiendo, haciendo procesos de investigación para, desde el punto de vista de la parte ya con la característica que tienen estos procesos de cómo se escribe, de cómo se da a conocer, le llegue a la gente, porque no todo el mundo va ni participa. Pero cuando tú escribes un artículo sobre el gagá y la identidad, entonces la gente va entendiendo el gagá y la religiosidad, o sea, todo lo que tiene que ver, que tú le dices, no, el gagá está vinculado a esa fertilidad, a ese inicio de la primavera. No es por la Semana Santa. De la cosecha, como está vinculado otras manifestaciones. Entonces la gente, bueno, casualmente, y tú le dices, no, pero espérate, hay grupos de gagá en Brasil, hay grupos de gagá en Cuba, en Estados Unidos, en Nueva York, formado por dominicanos. Formado por dominicanos, pero también en Cuba. ¿Cómo llegó allá ese gagá? ¿Por qué? Porque se llevaron de aquí haitianos y dominicanos a trabajar en toda esa zona cañera de Santiago de Cuba. Incluso la June Rosenberg, que es la máxima autoridad en investigación sobre el gagá, por igual la antropóloga y amiga Soraya Aracena y su marido que falleció, investigaron mucho sobre el tema, y se dice que hay grupos de gagá, aunque tienen otro nombre, otras similitudes y otras características, en poblaciones de Jamaica y de otros países de la isla.
yo particularmente yo he visto características de grupos vinculados a los grupos de Gaga, incluso en zonas de Colombia, en la zona palenquera. ¿Por qué? Porque venimos del mismo origen de África, con esas ornamentas, esos colores, esas características, esas maneras. Salen a hacer los rituales en otros momentos, no netamente en Semana Santa o antes de, pero tienen una vinculación. Entonces hay que seguir fortaleciendo, trabajando y visibilizando, como lo hago yo, como lo haces tú desde los diferentes espacios en los que estamos. A propósito, Jonathan, no podemos concluir esta entrevista sin que hablemos del aporte que hacen los hermanos Guillén en Yamasá con su tradicional fiesta de los hermanos Guillén en el mes de junio, dedicado a San Antonio Negro. Es un espacio en donde prácticamente confluyen casi todas las manifestaciones culturales del pueblo dominicano. Tú has estado allá, participa anualmente cuando estás en el país. Tu valoración como investigador, el aporte que hacen los hermanos Guillén a la preservación de la cultura nuestra, sobre todo en esa zona que forma parte de la sabana del Espíritu Santo. Correctamente, así es. Visitar esa celebración, esa manifestación, esa fiesta, porque ya es una fiesta de la cultura cimarrona. Los hermanos Guillén, históricamente, el país no tiene cómo agradecer a esos hermanos que de generación en generación han venido organizando esta celebración, donde confluye, como bien planteaba, todas las manifestaciones, porque ahí encontramos los culoyas, ahí encontramos los toros del Espíritu Santo, ahí van los congos, ahí van los grupos de carnavales, ahí se canta salve, ahí hay merengue, ahí hay priprí, ahí hay carabinea, ahí hay comida, ahí hay gastronomía, ahí hay confluencia de todo, ahí van muchos estudiantes, investigadores nacionales, internacionales, y participan de todo eso. Yo pienso que el llegar hasta donde han llegado los Guillén, sé que seguirán, porque ya me decía uno de ellos este año, por ejemplo, ya de los hijos de los organizadores, de los hermanos, cómo tú lo ves y ellos se van integrando con esa devoción, con esa característica. Eso es fundamental. Como también el país, porque hay que decirlo, las autoridades, a veces sí, a veces no, se integran también y van reconociendo este legado histórico de ellos como familia, pero sobre todo y fundamentalmente de esa celebración que hace de honrar ese exacto patrón de su familia y de esa zona, pero además de honrar, poner en valor esa historia y esa tradición de ese santo que tiene una vinculación con África, que tiene una vinculación con los esclavizados y que también se conoce poco, porque cuando tú le hablas a la gente que el día de San Antonio, en vez de ser de Padua, ellos celebran otra característica, con otras similitudes, con otra muy intrínseco, porque es netamente negro, porque tú decías, toda esa zona forma parte de la sabana del Espíritu Santo. Y si hablamos, por ejemplo, de las rutas cimarronas que hace Fedo Arcu en Yamasá, en Monteplata, en Boyá y todo eso, ahí hay una mezcla y una vinculación. Es una celebración a todos esos ancestros. Yo tuve una participación este año con ustedes que grabaron en vivo desde allá y planteaba, y por aquí también aprovecho el espacio para también volver a plantearlo, que el Estado Dominicano tiene que declarar esa celebración como patrimonio cultural del país.
ya sea el Congreso, la Cámara baja o alta, que de alto o baja la misma están en la misma altura, porque ahí lo que tenemos un grupo de gente que se aprovecha. Sí, se aprovecha de los votantes que van a hacer de todo y cuando llegan allí se olvidan. Pero la parte cultural, que ya eso sería otro programa que tendríamos que hablar de, se está legislando aquí a favor de la cultura. ¿Cuáles proyectos existen? ¿Cuáles proyectos? Porque a mí que no me vengan a decir que declararon el caballo de Paso Fino como patrimonio, cuando no se ha declarado a Liborio Mateo como patrimonio o a Dagoberto Tejeda como patrimonio viviente. Entonces eso es una. Y lo que hace cultura es otra cosa, que entonces eso es otro programa de cómo hablamos de eso. Pero volviendo a los Guillén, yo pienso que aquí en el país hasta este momento no hay una celebración que reúna todas las manifestaciones que convergen ahí, desde la integración de la iglesia con esa misa, de ese sacerdote que lo grabé y lo tengo por ahí, este año decía, nosotros apoyamos esta celebración, porque si no apoyamos, la iglesia se queda vacía, y eso ocurre en otros muchos lugares. Entonces, no todos los sacerdotes tienen esa idea de que lo popular está por ahí, la iglesia por otro, hay muchos que lo integran. Pero sobre todo, ver a estos hermanos como con esta fe, con esta devoción, con esta entrega, con esta originalidad, van cada año entregando más al pueblo su tradición. Y no hablemos de el taller de artesanía taína que tienen los hermanos, que son conocidos en el mundo, porque también otro papel que pudiera estar haciendo el Estado, lo están haciendo ellos, dando a conocer toda esa parte de la artesanía colonial, de esa artesanía indígena. Y ahí cuando tú vas, yo siempre compro que mi yucajú, que esto, porque lo comparto con los estudiantes y en los trabajos. Hay que ir allá para vivir eso, porque quizá lo que yo diga, la gente vea que es mucho. Hay que ir ahí para vivir y compenetrarse cuando entran esos gagá bailando, cuando en otra enramada están tocando congo, cuando en otro lugar están vendiendo esa gastronomía tradicional de la zona, etcétera, etcétera. Sí, ciertamente. Bueno, el espacio de comunicación insular y Radio Cimarrona, importante que tú resaltes esta parte del reconocimiento. Propusimos hace 3 años este tipo de reconocimiento de parte del Congreso Nacional para que declare esta festividad que se hace en Yamasá como parte de lo nuestro, que se reconozca ese aporte. Tenemos que seguir trabajando para que esto ocurra, pero también tenemos que seguir trabajando, visibilizando todos esos aportes que investigadores como tú, Roldán, otros, José Dulú y otros que están haciendo un trabajo importantísimo sobre la cultura dominicana. Tenemos que darte mil gracias, Jonathan, por este esfuerzo que tú haces, reconocerlo ahora, por ser una persona muy joven, para estar metido en estos asuntos desde, como tú señalabas, desde los 13 años, cuando escribiste tu primer artículo para el periódico El Nacional, y que sigue haciendo aportes importantes a la cultura en el área de la investigación, para que eso quede ahí, para que perdure en los tiempos sobre los tiempos. Importante, te agradecemos mucho, pero mucho, tu participación en el programa. Los próximos minutos son para que lo dediques a hacer algún tipo de exhortación. Te vamos a tener más a menudo acá. Te ofrecemos el espacio de comunicación insular y su portal para que puedas escribir, puedas publicar tus artículos cuando lo consideres de lugar, ya con
con una sesión como tú consideres de lugar. Me parece a mí que es importante que estos temas los abordemos y que estos temas que son fundamentales para la existencia de la República, pues se puedan visibilizar más, se puedan dar a conocer, se puedan reconocer estos aportes que personas como tú hacen. Bueno, quien está agradecido soy yo por la oportunidad que me da de llegar a ese amplio público, porque tiene una particularidad de que tiene un público bueno, y agradecer también la apertura a formar parte. Yo estoy escribiendo siempre, eso es parte del trabajo de un investigador, un antropólogo, escribir. Te voy a tomar la palabra y lo que escriba te lo voy a mandar. Tengo otros lugares que también me publican, pero pienso que sí, que con eso también voy haciendo mi aporte y contribuyendo también a esa apertura de la cultura, de esa verdadera identidad nuestra. Gracias nuevamente, estamos a tus órdenes. Yo me identifico con el trabajo que ustedes hacen, aunque no había tenido la oportunidad de estar con ustedes, les sigo. También mi espacio, yo tengo un espacio en Instagram que se llama Folklore RD, está a sus órdenes, y un programa los sábados de 6 a 7 que se llama Propuesta Cultural. Tengo un segmento en ese programa que se ve en el canal 31 por todos los cables del país. Yo, antes de terminar, quiero compartir con todo lo que nos están escuchando, a donde quiera que llegue este espacio, que hoy precisamente, 24 de diciembre, día de Nochebuena, aunque todas las noches no son buenas ni malas, sino son noches, decirle a la gente, por ejemplo, hoy cuando estemos disfrutando de ese pastel en hoja, vamos a vincularnos y vamos a llevar el espacio del tiempo a África, que eso viene de ahí. Cuando estemos disfrutando, por ejemplo, de ese moro de guandule, eso tiene una vinculación también afrodescendiente, aunque ha ido variando. Cuando estemos disfrutando de ese cerdo asado, de ese cerdo en puya, del puerco, también, aunque nuestros primeros habitantes hacían los asados, tiene una vinculación también con esa madre África. La gastronomía está fundamentalmente vinculada a esa madre África. Cada vez que comemos mangú, mofongo, tostones, estamos consumiendo alimentos que son netamente afrodescendientes, porque aunque el plátano llegó aquí por Berlanga, que fue mi último trabajo que publiqué, que se llama Antropología del Plátano, cuando el plátano llegó aquí y ya los esclavizados lo trajeron, ya ellos estaban haciendo tostones en esas localidades de África y majando el plátano, pero no le decían mangú. Entonces, cuando bailemos merengue, sepamos que la palabra merengue es un término afro. Entonces, otras cantidades de cosas. Cuando comamos mondongo, sepamos que así se llama una tribu africana. Cuando visitemos a Mandinga, aquí en Santo Domingo Este, o a Palabé, o a otras localidades, sepamos que eso es nuestro. Eso quería compartirlo, porque a veces decimos que no, y con la cabeza y el sentimiento decimos que sí. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, visibilizar esto y reconocer que la gente aprenda y desaprenda. Muchísimas gracias, feliz Navidad y que la pasen en familia. Y yo pienso que esta es una primera entrevista de muchas. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, Jonathan, por esta entrevista, por esta cátedra que has ofrecido a los amigos, a las amigas oyentes de Radio Cimarrona.
Es la segunda oportunidad que participas en la radio, porque tuviste con los hermanos Guillén, te entrevistamos en vivo y en directo, porque tenemos ya 4 o 5 años transmitiendo en vivo y en directo la fiesta de los hermanos Guillén. Incluso en los tiempos duros de la pandemia hicimos programas grabados desde allá, desde Yamasá, de la fiesta de los hermanos Guillén. Te agradecemos sobremanera que participe con nosotros, e igualmente una feliz Nochebuena y feliz Navidad también para ti y tu familia. Que pase feliz resto del día. Muchas gracias, un abrazo. ¡Ay, muchachos, ya llegó la Ave María! ¡Ay, ya llegó el día! ¡Ay, vámonos, muchachos, que ya llegó el día, ay, hombre! ¡Ay, ya llegó el día! ¡Ay, Virgen de Altagracia, yo de mi devoto, ay, yo! ¡Ay, ya llegó el día! ¡Ay, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, caramba! ¡Ay, vámonos, dulce, que ya llegó el día, ay, yo! ¡Ay, la Virgen la baba, ay, se tenía caramba! ¡Ay, el niño lloraba, ay, cuando me decía yo! ¡Ay, dónde está Naida, dónde está Belie, caramba! ¡Ay, déjala que baile con mucho caché, caramba! ¡Ay, que Naida baila y es un solo pie morena! ¡Ay, Naida tiene 4 pantalones, ay, hombre! ¡Ay, uno que se quita y otro que se pone, ay, yo! ¡Ay, sube San Elías, sube Santa Marta, ay, hombre! ¡Ay, papá le va, ay, ninguna mujer, caramba! ¡Ay, yo me alabo a Dios, ay, a San José Dolores! ¡Ay, la Virgen María, yo mando a decir Dolores! ¡Ay, que ya llega el día, que ya está el día, ay, hombre! ¡Ay, Virgen de Altagracia, tú eres mi devoto, ay, hombre! ¡Ay, Santiago bendito, ruega por nosotros ahora! ¡Uy, uy! ¡Ay, ya llegó el día, ay, hombre! ¡Uy! ¡Ay, ya llegó el día, ay, hombre! ¡Ay, vámonos, muchachos, que ya está de día, caramba! ¡Ay, oye, papalón, yo te estoy llamando, caramba! ¡Ay, en el nombre tuyo está lo hago yo, señores! ¡Ay, la Virgen María nos mandó a decir, caramba! Und für dieses Volk und niemals versagen. No se le llama con adobe. Aquí deben joder en el campo, aquí, ¿a qué viene a joder? El racismo o discriminación racial es una violación a los derechos humanos, que consiste en la discriminación de las personas por su origen étnico, de modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo no puede ni debe vivir entre nosotros. Radio Cimarrona, una radio ciudadana y comunitaria que te escucha.